Vamos a comenzar con una pregunta. El incremento de reticulocitos en sangre periférica es típico de una de las siguientes formas de anemia. Indique cuál. Al hablar de reticulocitos hablamos de un estado de inmadurez del eritrocito. Generalmente el reticulocito demora 48 horas en madurar dentro de la médula ósea y termina de madurar 24 horas en sangre periférica para convertirse en eritrocito. El reticulocito es entonces un estado previo al eritrocito. Normalmente se dice que cuando el eritrocito se ha formado, tiene un 20% del contenido de hemoglobina del total que va a llegar a tener. Y eso, el proceso de maduración que va a ir teniendo, va a hacer que este se vuelva más funcional, o sea, que tenga mayor capacidad de transporte de oxígeno. ¿Qué pasaría en una situación en la cual se pierde gran cantidad de hematíes? Pues lo que va a hacer la médula ósea es reaccionar ante esta hipoxia generalizada y va a liberar una mayor cantidad de reticulocitos. Por lo tanto, habría un estado de reticulocitosis. Es muy importante saber que el porcentaje de reticulocitos varía del 0,5 al 1,5% del total de la serie roja eritroide. En general, vamos a tener en cuenta nosotros de que el valor absoluto va de los 40.000 a los 90.000 células por milímetro cúbico. Los reticulocitos son células muy importantes porque van a permitir a nosotros poder interpretar estados donde la médula ósea responde o no responde a un estímulo. Si nosotros tenemos esta pregunta, ¿cuál de todas esas alternativas exigiría de manera inmediata la médula ósea a la liberación de precursores? Pues sería la hemorragia aguda. Y por ello tenemos este enfoque. ¿Qué patologías elevan los reticulocitos y qué patologías no la elevan? Las que lo elevan generalmente se conocen como anemias regenerativas. ¿Por qué? Porque permiten observar y medir una respuesta de la médula ósea ante el estímulo. Y eso lo da la hemorragia aguda, como por ejemplo en la pregunta anterior, o algunos procesos hemolíticos donde hay una destrucción masiva celular. En las anemias no regenerativas vamos a ver que acá la fábrica ha fallado, no produce adecuadamente las células y por ejemplo tenemos los fallos medulares en general que pueden ser aplasias, que pueden ser síndromes mielodisplásicos o anemias sideroblásticas que se puedan presentar. También vamos a presentar estos trastornos de fábrica no solo en los fallos medulares sino en algunos trastornos carenciales sistémicos, por ejemplo la ferropenia. Es importante recalcar ello, ya que la ferropenia es la anemia que más vamos a ver nosotros, la anemia ferropénica, y tener en cuenta que incluso en el tratamiento, a los 10 días de iniciado el mismo, vamos a ver que hay un aumento de los reticulocitos, demostrándonos de que esta anemia está respondiendo al tratamiento. ¿Cuál de las siguientes anemias no suele ser microcítica? Otra pregunta seleccionada para poder entender de que las anemias tienen que enfocarse de muchas maneras, pero tenemos que buscar la forma más práctica de poder recordarlas y poder clasificarlas, pues la vamos a clasificar según el tamaño, sean microcíticas o sean macrocíticas. Vamos a ver nosotros en la clasificación que hay causas microcíticas muy ordenadas que la vamos a enfocar y hay causas macrocíticas que de inmediato sobre todo se asocian a problemas metabólicos y tóxicos en el cual vas a poder tú descartarla de inmediato. Cuando te hablo de metabólico, acuérdate de la vitamina B12 y te hablo tóxico, acuérdate, y también de la hormona tiroidea y tóxico del alcohol. O sea, esas son las que hacen problemas macrocíticos. Y las microcíticas dedicadas solamente a la célula, a la serie roja, nada más. Por ejemplo, saturnismo, intoxicación por plomo, ¿ok? Sideroblastosis hereditaria, ferropenia, talasemia, secundaria hipotiroidismo. ¿Cuál de todas te conlleva un problema macrocítico? Pues la secundaria hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque te dije, o bien es metabólico, o bien es alcohólico, o en general, metabólico me refiero a la hormona tiroidea, me refiero a la vitamina B12, y alcohólico, y ahí se acaba generalmente la gran mayoría de estados macrocíticos. ¿Okay? Te lo resumo para que enfoques las preguntas, no quiere decir que son las únicas, no, son muchísimas. Y microcíticas son las patologías dirigidas de frente, así enfocadas del hematía. Y ahora lo vas a ver acá, de una manera más sencilla. Por ejemplo, vamos a enfocar las anemias microcíticas. Antes de enfocar las anemias, tenemos que ver las partes de lo que vamos a estudiar primero, que es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que está formada, es un oligómero, que vamos a ver que va a tener unas formaciones individuales, 4 conformaciones. Vamos a ver ya en la clase
de hematología, un poco adentrándonos más al estudio de la hemoglobina en otra clase, veremos que hay varias clases de hemoglobina A1, A2, vamos a ver la hemoglobina fetal. La cuestión acá es que tenemos que entender la morfología para poder entender la característica de sea microcítica e dividirlo en sus partes. Tenemos nosotros de que acá hay un grupo hemo, que es el hierro. El hierro unido a toda esta proteína va a formar ¿qué cosa? El grupo de la hemoglobina. Todo esto es la globina. Y este es el grupo Hem, es el grupo dependiente de hierro, el grupo Hem. Y acá está la globina. ¿Ok? ¿Cuántas conformaciones hay de esta manera? Pues hay 4 conformaciones. Recordar que cada molécula de hierro se une a una molécula de oxígeno. El hierro está en estado ferroso. Muy bien, este hierro en estado ferroso que se une a una molécula de oxígeno en su ion libre, el otro lado está unido a una molécula de histidina de una cadena tetrapirrólica que se une a toda la cadena de globina. Entonces, recordar 1, 2, 3, 4 moléculas de oxígeno unidas a la hemoglobina, una molécula oligómera en el cual vas a ver que va a tener la unión del hierro ante las proteínas, una unión covalente. Es muy importante tener presente de que las patologías en las anemias microcíticas se van a estudiar por patologías del grupo hemo, fundamentalmente, patologías de la globina y patologías en general de toda la hemoglobina cuando hablamos de deficiencias carenciales en el hierro en general. ¿Okay? Porque hay también casos donde el grupo hemo tiene un trastorno, ahí está el hierro, pero hay un trastorno en el grupo hemo, pues hablaremos de algunos casos de la sideroblastosis. A veces habrá disminución del hierro, pero no hay trastornos verdaderos, o sea, del grupo hemo, sino que hay un estado generalizado de depleción del hierro. Hablaremos de unos casos de anemia ferropénica, hablaremos de algunos casos de alteración en la globina, hablaremos de qué cosas, de las talasemias. Ok, entonces vamos a ir teniendo en cuenta primero cómo era la globina para poder enfocar nuestras anemias microcíticas. Por ejemplo, si tenemos alteraciones de la membrana del eritrocito, generalmente tenemos que recordar rápidamente una pregunta de examen, la microesferocitosis hereditaria. ¿Ok? La microesferocitosis hereditaria, cuando hay patologías de membrana. Cuando hay patologías de la hemoglobina en general, tenemos que recordar la anemia ferropénica y recordar que la segunda causa de anemia ferropénica, o sea, de microcitosis, mejor dicho, la segunda causa de anemia microcítica son las anemias por trastornos crónicos. No olvides que la primera causa de anemia microcítica es la anemia ferropénica y la segunda por trastornos crónicos. Y cuando te pregunten cuál es la anemia normocítica más frecuente, pues será la de trastornos crónicos. Cuando tenemos patologías de grupo M, tenemos que acordarnos de las anemias sideroblásticas. Las anemias sideroblásticas tienen que tener ustedes presentes porque se relaciona a la patología asociada al incremento de hierro en la médula ósea. Y es muy importante. Luego, cuando haya patologías de la globina, vendrán las talasemias. De esta manera, tú tienes enfocado las anemias microcíticas en 4 puntos muy importantes, que si lo tienes presente, vas a poder hacer con mucha facilidad la pregunta de examen. Cuando hablamos de las anemias macrocíticas, te dije yo que te acordaras de la parte metabólica. Por ejemplo, causas medulares en general de anemias macrocíticas y causas no medulares o extramedulares. Causas medulares tenemos la anemia megaloblástica, tenemos los síndromes mielodisplásicos. Y causas extramedulares, o sea que están fuera del origen de la médula ósea, vamos a tener al alcoholismo y al hipotiroidismo. Recordar que la causa más frecuente de anemia macrocítica es el alcoholismo. La causa más frecuente de anemia macrocítica. En general, cuando te hablen de megaloblastosis, es que el eritrocito es más grande en volumen, un volumen corpuscular medio mayor de 100, cuando se puede comprobar dentro de médula ósea. O sea, en el hemograma, si sale un eritrocito grande, o sea que es sangre periférica, hablaremos de macrocitosis, pero cuando el glóbulo rojo sea grande, en médula ósea hablaremos de megaloblastosis. Por eso es que las deficiencias de vitamina B9, que es la causa más frecuente de megaloblastosis, y la de vitamina B12, hablar de ellos es hablar y comprobar de que estamos con una célula eritroide muy grande, pero en médula ósea. Pero en sangre periférica
causas extramedulares de macrocitosis, la más frecuente es alcoholismo. No confundar ellos. Si hablas de causa más frecuente de macrocitosis, alcoholismo, y de megaloblastosis, vitamina B9. ¿Ok? Entonces, teniendo estas cosas claras, vas a poder enfocar con mucha facilidad las preguntas de examen. La forma más frecuente de anemia normocítica es, lo dijimos, la anemia de enfermedad crónica, porque en verdad no tiene una depresión del hierro como uno creería, sino que hay una alteración en el transporte interno por una causa inflamatoria del hierro. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no es causa de la elevación del volumen corpuscular medio eritrocitario? Acuérdate de que cuando el glóbulo rojo está inmaduro, antes de que sea eritroide, cuando es reticulocito, mide 14 micras de diámetro. En cambio, cuando es eritrocito, mide la mitad. Quiere decir que mientras más inmaduro sea, pues será más grande. ¿Qué causas de inmadurez pueden hacer que uno observe el eritrocito de ese tamaño? Por ejemplo, si tenemos un estado crónico, donde la médula ósea no es exigida de manera tan aguda, sino es algo crónico, la célula, al ser un estímulo crónico, tiende a disminuir la cantidad de hierro que tienen sus almacenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera una hemorragia crónica? Si hubiera una pérdida constante, habría una pérdida constante de hierro mayor a lo que ingresa, deplecionando la médula ósea, haciendo de que los precursores no sean tan grandes como parecen, sino sean más pequeños. El eritrocito sea más pequeño porque tiene menor cantidad de concentración de hemoglobina. Recuerda, el 99% del peso seco del eritrocito es hemoglobina. Al haber menor cantidad de hierro, habrá menor cantidad de hemoglobina y será más pequeño. Por lo tanto, la hemorragia crónica es una causa de volumen corpuscular medio muy pequeño, microcítico, porque hay pérdida de hierro. Todas las demás causas van y transcurren con macrocitosis. Alcoholismo, como lo dijimos. Mielodisplasia, un estado de degeneración celular en el cual hay una liberación anormal de células precursoras. Hemorragia aguda, de manera aguda, la médula ósea tiene que liberar para compensar la poca oxigenación celular que está habiendo, debido a la escasez de eritrocitos. Tratamiento quimioterápico. Acá vamos a ver igualmente un daño celular, una liberación masiva de médula ósea de la parte eritroide. Entonces, vamos a tener nosotros en cuenta que el volumen corpuscular medio sí nos sirve como procedimiento inicial para diferenciar las anemias. Recordar que las anemias normocíticas, las anemias de trastornos crónicos son las más frecuentes, pero también podemos encontrar enfermedades medulares como la aplasia y la mieloptisis, donde la mieloptisis es el tejido metastásico que ocupa médula ósea y disminuye la cantidad de progenitores. Mayor parte de los procesos hemolíticos se asocian a anemia normocítica y eso es algo que deben tener en cuenta también. Esto sobre todo para las preguntas de descarte. Por ejemplo, te dicen cuáles no cursarían con anemia normocítica normalmente y te ponen anemia de trastornos crónicos, aplasia, mieloptisis, procesos hemolíticos y te ponen cualquier otra alternativa. Te lo pongo acá, 4 claves que tienes que tener presente porque puede haber una que no lo sea. No hay que perder de vista. Ahora te voy a pasar una serie de fotos de algunas patologías características que se asocian a algún tipo de foto característica del estudio de sangre periférica. Por ejemplo, los cuerpos de Howell-Jolly que han sido preguntados se asocian al hipoesplenismo, a la asplenia, ¿ok? Al hipoesplenismo, la asplenia. Entonces, el Howell-Jolly con estas imágenes puntiformes basófilas se van a asociar. Luego tienen los esquistocitos, recontra preguntado. Los esquistocitos, acordarse de causas traumáticas. Por ejemplo, también se ve en el síndrome hemolítico urémico, esquistocitos, causas traumáticas. Los hematíes sufren un daño al pasar por esos capilares. Pacientes que te describen esquistocitos y con causas traumáticas de fondo, pues no olvidar los esquistocitos, la forma del esquistocito. La anemia falciforme, que ya lo hablaremos más adelante, con esa característica en cuña, es una causa muy importante a tener en cuenta.
La talasemia con los dianocitos. Los dianocitos también son una causa una forma de observar la talasemia en sangre periférica y ha sido preguntado también. La mieloptisis aún no preguntada, pero se asocia a estas células en lágrima que se llaman dacriocitos, que no hay que olvidar. Y el mieloma múltiple y con el archirrecontra conocido RULOX, donde se va a observar el apilado de los eritrocitos que van a insinuar un proceso característico en el mieloma múltiple. Por lo tanto, no quiero que olvides esas fotos y tampoco a lo que se caracteriza con la enfermedad normalmente preguntada en los exámenes. La existencia de esquistocitos en la extensión de sangre periférica es característica de inmediatamente TT trauma, hemólisis traumática. No hay mucho más que pensar ahí. Los cuerpos de Hall-Joly son inclusiones eritrocitarias de fragmentos nucleares y se observan ¿dónde? Lo dijimos, Hall-Joly en asplenia, ¿ok? Hiposplenismo. Indique cuál de las siguientes anemias cursa con elevación de reticulocitos en sangre periférica. Nuevamente preguntado. Ojo, ¿en qué casos? Hemorragias agudas.